Bueno, de nuevo, buenas tardes. Yo soy Gabriel Damiano. Lo que vamos a hablar hoy es el manejo del nódulo de tiroides, del nódulo tiroideo, más específicamente relacionado con el cáncer de tiroides y cuándo esos pacientes deberían ir o no a hacer una consulta con un especialista. Eh, Van a ver en su vida, en su práctica diaria, que muchas veces, porque es muy frecuente, van a encontrar nódulos en la zona de la tiroides, ya sea si lo palpan o también si lo ven. Y el tema es qué hacer en cada circunstancia. La glándula tiroides eh, es una glándula que es como una mariposa que está por debajo de la laringe, a nivel del cricoides. Tiene una prolongación anterior hacia arriba que en algunas personas se manifiesta más y en otras menos, que se llama pirámide de la Alouette. Tiene algunos ganglecitos en la parte media, en la zona delfiana, y por debajo de la glándula, en la zona 6 del cuello, relacionado eh, con el drenaje linfático. Las arterias son dos arterias, una tiroidea superior y una tiroidea inferior. Una es rama de la carótida, la superior, y otra de la subclavia. A veces hay una arteria IMA o innominada que puede llegar a ser o de la subclavia o una rama de la carótida. Y el drenaje venoso es a la vena yugular interna y algunas, las inferiores, hacia la subclavia. Hay algunas estructuras importantes relacionadas a la glándula tiroides, que son las glándulas paratiroides, que están por detrás, vienen en el ángulo por detrás, en el ángulo diedro entre la tráquea y la tiroides, y dos nervios que ven acá abajo, que son los nervios laringeos recurrentes. Eh, en números generales, el 1% de los cánceres en humanos pertenece o sea, está relacionado con el cáncer de tiroides. Son entre el 5 y el 10% de los nódulos tiroideos solitarios, o sea, es un porcentaje bajo. 3% de los nódulos múltiples aún es más bajo. O sea, si una paciente tiene un solo nódulo, es 1 cada 10 probable que sea cáncer, y si tiene múltiples nódulos es 1 cada 30, ¿no? Y aumenta mucho la incidencia, pero básicamente porque se diagnostica más, hay más ecografía y demás. El 50% de los carcinomas papilares de tiroides, que son los más comunes, son menores a 1 centímetro. Entonces, generalmente el paciente va a consultar por una mujer joven que quiere ser mamá, va a consultar y va a hacerse un estudio general, le hacen una ecografía de carótida o de vasos del cuello y encuentran un nódulo en la tiroides que mide más de 1 centímetro, lo punzan y ahí es un carcinoma papilar. La gente se asusta, pero es muy curable, como vamos a ver. Los nódulos en hombres tienen mayor riesgo de ser cáncer, nódulos únicos, mayor riesgo de malignidad, y nódulos en niños o ancianos son frecuentemente cánceres. Recuerden que los nódulos en chicos son hasta 15 años, pero un poco menores también, 4, 5, 6, 8 años pueden ser cánceres. La edad es importante porque, como vimos recién, se pueden ver en la infancia muy infrecuentemente. Generalmente son mujeres, la mayoría, y son mujeres jóvenes. Eh, Hay que preguntar la masa tiroidea o el nódulo, tiempo de evolución y el crecimiento, y los síntomas asociados: dolor, disfonía, disfagia, disnea, estridor, hemóptisis. Son muy raros de ver. Esta paciente que tenía este nódulo en la zona izquierda del cuello, es un nódulo que tenía 3 o 4 centímetros y tenía disfonía porque había compromiso del nervio recurrente, pero es muy raro de ver. Hay que ver si hubo relación con radiaciones en el cuello, si había antecedentes de bocio o de tiroiditis de Hashimoto, que es muy común, y esa tiroiditis de Hashimoto puede tener un 2-3% de cáncer de tiroides, enfermedad de Graves u otras patologías. La historia familiar de patología tiroidea u otros tumores endocrinos, hay que preguntarle al paciente, ¿no? El examen físico, la palpación bimanual o de la glándula tiroides, cadenas ganglionares cervicales, la laringoscopía, y evalúa la motilidad y la simetría de cuerdas vocales.
Un estudio muy importante en la glándula tiroides, el más importante, no es una tomografía el que hay que pedir, sino una simple ecografía, donde vamos a ver en la línea media la tráquea, por encima el istmo, por encima los músculos pretiroideos y luego la piel. Lateralmente vemos la vena yugular más grande hacia afuera y hacia adentro la carótida. Si tenemos un muy buen equipo en el medio, en el ángulo inferior entre la yugular y la carótida, podemos ver el nervio vago, el músculo largo del cuello y el esófago, que si hacemos que el paciente trague, se puede distender. El diagnóstico, la biopsia con aguja fina o BAF de biopsia o PAF de punción con aguja fina. Es fácil de realizar, es una morbilidad mínima, tiene muy pocos falsos negativos y falsos positivos también menos, es muy sensible. Generalmente esto de escaso material sí, porque si sale sangre debe ser hecha y debe estar correlacionado con un patólogo al lado para saber si el material es por lo menos suficiente. Tiene alguna limitación para determinar ciertos tipos de cánceres, pero cuando se informa, como en el hospital de clínicas, que se informa positivo, ese paciente tiene que ir a un tratamiento, ya sea quirúrgico o como vamos a ver más adelante. Entonces, pedirle una TSH, si es normal, podemos hacer una punción aguja con la mayoría de los casos, la punción biopsia. Si es alta, pedir T4 para ver si hay una inhibición del eje y demás, y también la punción. Y si es baja, está la glándula tiroides, el eje está inhibido por algún nódulo hiperfuncionante, y ahí en ese caso la única indicación de centellograma. Todos los pacientes con patología tiroidea deben tener una ecografía. En la radiología podemos ver como en este caso la desviación traqueal, muy hacia el lado derecho de la pantalla. La TAC también puede mostrar en algunos casos la invasión traqueal o metástasis cervicales. La resonancia puede mostrar carcinoma residual y puede diferenciar tumor de fibrosis en T2. Y el PET scan generalmente se deja para patología múltiple. Una resonancia, no vamos a ir un poquito para ver los cánceres. El 79%, el 80% son carcinomas papilares muy curables, 13% carcinomas foliculares, un 3% carcinoma de células de Hartel, que es también un tipo de carcinoma folicular y que ahora se está dejando de llamar así. Hay un 3% de carcinoma medular, que es un carcinoma dentro de la tiroides, pero de otro origen, que ya vamos a ver. Y 2%, afortunadamente, son los indiferenciados anaplásicos, que son muy agresivos. Pero vean que solamente hay un 5 o 6% de muerte por la enfermedad. Entonces tienen que ser muy optimistas enfrentándose a un paciente con cáncer de tiroides, porque la mayoría, por más que haya metástasis y demás, se curan. Como digo, el bajo riesgo, que son tumores muy pequeños y demás, 2% de mortalidad a 10 años, 5% a 20 años y hay un 10% de recurrencia, o sea, es muy bajo. De alto riesgo con pacientes con estadio 3 o 4, extensión extratiroidea, metástasis nodulares o regionales, mayores, en este momento ya de 55 años se dice, o menores de 16, son de alto riesgo, que hay un 40% de mortalidad a 10 años, 50% de mortalidad a 20 años, y 45% de recurrencia. Las variantes del carcinoma papilar son múltiples, no son importantes. El carcinoma folicular es mucho menor, recuerden que es solamente el 15%. Son pacientes mayores, nosotros vemos en el consultorio chicas de 20, de 25, de 30, de 35, de 40 años con carcinoma papilar, o también más grandes, pero carcinoma folicular se ven en personas mayores. Sigue la relación mujer-varón 3:1, y son un poco más agresivos que los tumores, los carcinomas papilares. Son menos frecuentes, afortunadamente. Acá un carcinoma folicular retirado, donde se ve la tráquea. Y la invasión entre un adenoma o un bocio versus un carcinoma es donde ven en lo alto de la imagen la invasión de la cápsula. Bueno. Los carcinomas de células de Hartle suelen ser un poco más agresivos. En pediatría, esta es una nena que tiene, en ese momento tenía 16 años, con una enfermedad muy agresiva, con compromiso pulmonar y demás.
con una cirugía correcta, bien correcta, que limpie la enfermedad locorregional, o sea, en la tiroides y en el cuello, y con yodo radioactivo, estos pacientes se curan. Un nódulo de tiroides, como ven en esta chica en el cuello, y un embarazo, el pronóstico es similar. Lo que hay que hacer es, hay que diferir la cirugía hasta el parto, excepto que sea una variante agresiva. La gonadotrofina crónica humana acelera el crecimiento de estos tumores, a veces por más que sean benignos, y un nódulo chiquitito que es un adenoma y puede crecer bastante. Hay que tranquilizar a la paciente. La cirugía en el segundo trimestre es similar a la del posparto, por estadías o complicaciones. Si es un tumor agresivo, se opera en el segundo trimestre, como hemos hecho muchas veces. Y estos pacientes hay que tranquilizar, porque imagínense una familia con una mamá o una esposa o una hija embarazada y con un nódulo, y con un nódulo, un cáncer, una punción de cáncer de tiroides, es un problema. Y lo que hacemos es esperar que tenga el bebé, esperamos que pueda darle de lactar el pecho durante 2 o 3 meses y lo operamos sin problemas y después 2 o 3 días y puede seguir amamantando a su bebé. Las técnicas quirúrgicas, en este caso muy chiquita, esta es una fonoaudióloga del hospital que operamos hace muchos años, con una cicatriz muy chiquita. Y la técnica quirúrgica es encontrar, sacar el lóbulo, encontrar el nervio laringio superior, en este caso tiene algunas variantes, con el pedículo laringio superior, que acá se ve, y vean en la foto arriba una pequeña pincelada blanca, oblicua, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, donde es el nervio laringio superior. Ese nervio, que no hay que cortarlo porque la paciente pierde altura en la voz y pierde eh, la tensión a grandes esfuerzos de la cuerda vocal. Las paratiroides, como se ven estos granitos pequeños como granitos de arroz o de maíz, podemos decir, hay que respetarlas y respetarlas con su vascularización, porque de nada sirve sacar la paratiroides sin poder que esté bien vascularizada. Hay algunas veces, este es el nervio recurrente, fíjense, el del lado derecho pasa debajo de la subclavia y es más corto, y el del lado izquierdo es más largo y pasa debajo del callado aórtico. Por eso los pacientes con patología intratorácica pueden llegar a tener parálisis de, por ejemplo, cáncer de pulmón o demás, parálisis del recurrente izquierdo, es común. Y a veces, como ven en la foto de la derecha, el recurrente es no recurrente. ¿Por qué? Porque tiene una arteria subclavia que sale por la rama, por ejemplo, de la carótida izquierda o de la subclavia izquierda, que a veces puede dar o no disfagia alusoria y pasa del lado izquierdo por detrás de la tráquea y el esófago hacia el lado derecho, la subclavia. Entonces, como no hay subclavia derecha, no hay recurrente derecho, es recurrente, no recurrente. Es común que en la cirugía de tiroides, el paciente, si el médico no tiene mucha experiencia, deje parte de la pirámide de la Loeb, los polos superiores o el tubérculo de Zuckerkant, que es el tubérculo anatómico que se ve en la línea media del lóbulo, que a veces puede ser más o menos grande. La magnitud del problema, bueno, cuando es localmente invasivo, hay que ser más cuidadoso y el cirujano debe estar más atento. Vamos a pasar un poquito. Estos son tumores muy agresivos que tuvimos que sacar con partes de tráquea, metástasis, como ven en la foto de la derecha abajo. Pacientes con reoperaciones, con cirugías que en este caso lo habían abierto y no habían sacado nada. Fíjense la cicatriz que tenía y el gran tumor que tenía, con grandes metástasis, son azulinas. Cuando ustedes saquen una metástasis de azules o negras del cuello, piensen en carcinoma de tiroides, que no es un ganglio común, sino es una metástasis de cáncer de tiroides. Este paciente que tuvo un cáncer avanzado, fíjense, con invasión de la tráquea, y hubo que abrir el esternón en estos casos, donde se estaba comprometida completamente la tráquea, y se abre el esternón, como ven acá, se saca un pedazo de tráquea, un manguito traqueal, y se hace una anastomosis término-terminal, como una estenosis. Y además, por ejemplo, este paciente, que no todos son tan buenos, un paciente con un montón de metástasis en el cuero cabelludo, en el cráneo, en la región sinusal. Fíjense la metástasis en el cráneo posterior que tenía.
Mm. Bueno, el manejo del cuello. Estos son los ganglios, ya lo conocen bien ustedes, pero sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5. En la tiroides son centrales, se dividen en sector 6 cuando es en el cuello y sector 7 cuando es en el mediastino anterosuperior. Los pacientes que tienen tumores, fíjense que esto está cambiando mucho y ya van a ver más adelante. Eh, en este caso, en 2006 se decía que tumores de más de 1 centímetro deben tener una disección central. Hoy en día se sabe que los tumores más de 4 centímetros, se dice que los tumores más de 4 centímetros. Esto es un vaciamiento completo que se saca de carótida a carótida, del manubrio external hasta el ioides, todo el tejido celulograso, dejando las paratiroides, como ven acá a la derecha de la imagen, arriba ven una bolita, ven grasa y algo más pardo, que es la paratiroides. Y luego a la izquierda a la derecha de la pantalla, ven el nervio recurrente del lado izquierdo, sería en este caso, ¿no? Bueno, en el cuello lateral se hacen vaciamientos que correspondan. Esta es una paciente que le habían hecho una biopsia abierta. No hay que hacer esa biopsia abierta, porque no hay que sacar la piel. Hay que hacer punciones, vaciamientos. Este es disección lateral bilateral. En este caso es un carcinoma. Un carcinoma ay Dios, que no me acuerdo, un carcinoma medular de tiroides. Bueno, como en este caso, acá vamos a ver, carcinoma medular de tiroides. 5 a 10% de todos los carcinomas tiroides. No es el carcinoma diferenciado, sino es otro tipo de cáncer. Es un tumor neuroendocrino de células C parafoliculares, que no tiene nada que ver con la tiroides, pero está localizado ahí. Cuando es esporádico, 80% de los carcinomas medulares de tiroides, no hay mayores problemas, los pacientes son mayores, tienen 40, 50, 60 años, unifocal, no asociado con otros tumores endocrinos. Pero, por ejemplo, este es un medular, fíjense. Los pacientes que tienen nódulos altos en el polo superior hay que hacerle calcitonina, siempre pedir calcitonina para ver si es un carcinoma medular. Puede ser, como dijimos, familiar, 20%, herencia autosómica dominante, incidencia 30 años. Y está asociado a neoplasias endocrinas múltiples. A veces son chicos, familias, que tienen síndrome de Schiphol, Mendoza, carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma o hiperparatiroidismo. En este caso, los pacientes, si uno va a operar la tiroides, tiene que tener ácido vanilín mandélico o metanefrinas medidas en sangre, porque si nos encontramos en la cirugía con un feocromocitoma, el anestesiólogo va a tener graves problemas y el paciente puede morir. Es un problemón. Y el síndrome de Werner, MEN2B, tienen carcinoma medular, feocromocitomas, neuromas mucosos o hábito marfanoide. El 50% tienen metástasis y hay que hacer una cirugía más agresiva. Los carcinomas anaplásicos son muy, muy graves, son muy invasores. Ahora se está ensayando una nueva técnica que es hacerle biológicos y un tipo de oncología primero para reducirlos y luego operarlos, pero siempre fueron muy, muy agresivos. Por obstrucción de la vía aérea, los pacientes a los 6 meses morían. Ahora estamos tratando de dar los primeros pasos en darle quimio primero y ver si después se pueden operar. Los linfomas de tiroides son muy raros, pero se encuentran relacionados al Hashimoto. Bueno, cirugía de carcinoma medular, acá vemos, esto lo vamos a pasar. El anaplásico, ¿cómo se maneja? Es usualmente irresecable. Se podría hacer una traqueostomía, pero pregúntenle siempre a alguien con más experiencia para una traqueostomía en un medular, porque pueden meterse en un problema serio. Eh, Esto que dice adriamicina y cisplatino ya no va, ahora se hace dobra rubicina y algún otro tipo de quimioterapia que va dobrafenib, en realidad. Son agentes biológicos, inmunoterapia, eh, y van bastante mejor. Bueno, y hay a veces problemas. Por ejemplo, esta chica es derivada, una chica jovencita de 26 años, que
la operan de la tiroides con esa incisión que está marcada horizontal, y le dejan todas esas metástasis, le sacan las paratiroides porque tiene una calcemia preoperatoria, en este caso de 6,5, y cortan o lastiman o lesionan el recurrente izquierdo. Entonces nos encontramos con un paciente con hipocalcemia y con una parálisis recurrencial. Entonces, en ese caso debemos ser mucho más cuidadosos y utilizamos monitoreo de nervios, por ejemplo, que es una técnica para localizar mejor a los nervios. Bueno, esto lo voy a pasar. La etiología quirúrgica de los cánceres papilares de tiroides, generalmente, ustedes ya lo vieron, las tiroplastias, una metástasis acá vemos arriba, al lado del nervio recurrente, hay que tener mucho cuidado, en este caso, para dejar el nervio intacto y sacar esa metástasis. Y como conclusión de esta parte de la charla, el carcinoma tiroideo es raro, menos del 1% de todos los cánceres, y uno de los más curables. La cirugía es el tratamiento de elección, aunque ahora vamos a ver que hay algunas otras alternativas. La preservación del nervio laringio recurrente y la normocalcemia postoperatoria son los indicadores de una tiroidectomía exitosa. Las complicaciones quirúrgicas son previsibles y tratables. Son básicamente el hematoma, que es una de las complicaciones, 1 de cada 100 debe ser, pero debemos estar atentos siempre de tener hematoma postoperatorio, porque podría llegar a tener el paciente un síndrome de asfixia por compromiso de la glotis. Dan un gran edema venoso y ese edema da un edema de glotis y los pacientes se pueden asfixiar. Entonces hay que drenarlos rápidamente. Y otra complicación es la disfonía, que es tratable, como ya vemos, con una medialización y demás, y con ácido hialurónico podemos medializar muy bien a una cuerda vocal. Y la hipocalcemia, que es mucho más difícil de tratar. Esa hay que evitarla a toda costa. El cirujano debe identificar a los pacientes de alto riesgo, los pacientes que tienen cánceres avanzados o compromiso traqueal y demás, para no encontrarse en el quirófano con un problema que demande que tengamos que cerrar el paciente con tumor porque es la medianoche y no tenemos para hacer una anastomosis traqueal, por ejemplo, o no tenemos cama de terapia. Y los familiares de un paciente con carcinoma medular de tiroides deben tener asesoramiento genético, porque puede haber síndromes, como dijimos, en MEN2A, 2B, que puede correr en toda la familia. El carcinoma anaplásico se dice que es una enfermedad universalmente fatal. Con los nuevos tratamientos, los pacientes sobreviven algunos meses o años, pero después, lamentablemente, por ahora recaen. Tenemos otra vía de tratar, y si tengo algunos minutos más, creo que tengo unos 15 minutos más, vamos a tratar de ver otras alternativas a el tratamiento de la cirugía abierta en algunos casos. Vemos que en la flecha para arriba dice que la incidencia en mujeres y en hombres se aumenta muchísimo más a medida que pasan los años, pero en la flecha de abajo, puntos separados, la última, la más abajo de todas, vemos que la mortalidad sigue siendo la misma. ¿Y por qué aumenta? Porque hay mayor diagnóstico y demás. Este es un video del 1890, cómo se operaban las tiroides, en ese momento. Y fíjense cómo el anestesiólogo le está tratando de hacer un poquito de anestesia, el cirujano es casi tiempo real, con un instrumento un poco medio grande, tratando de sacar la tiroides, y el ayudante está tratando de ayudar como puede con una gasita seca. Bueno, le pone una pinza, liga a través de todo eso y sacan el bocio. Este es Doyen, cirujano que filmaba sus operaciones, 1890 y pico, y tuvo que exiliarse en Inglaterra porque los franceses se enojaban mucho por mostrar la cirugía, mostrar el quirófano. La cirugía es parecida a la de ahora, pero con guantes, con barbijos, con gorros. Y ahí está. ¿Ven? Bueno, en el siglo XIX lo grave era la infección y el sangrado. En el siglo XX es el hipotiroidismo, la lesión del nervio recurrente.
y el hipoparatiroidismo, que son las complicaciones más graves. El hipotiroidismo se trata con hormona tiroidea, pero por ejemplo hay lugares en Sudamérica, en la selva, que no se le puede hacer tiroidectomía total en algunas partes del Perú a los pacientes, y en cambio hay que hacerle lobectomías porque no pueden acceder a la hormona tiroidea. Y en el siglo XXI, los pacientes quieren curarse de su cáncer, pero aparte no tener que nadie sepa que fueron operadas. Son mujeres jóvenes en su amplia mayoría y necesitan resultados cosméticos. Entonces, las incisiones en algunos casos quedan feas o hacen queloides, son todos pacientes reales. Y este es un trabajo de 2019, los factores clínicos asociados a peor calidad de vida en pacientes de Estados Unidos, en pacientes sobrevivientes al cáncer de tiroides, y vean que en menores de 45 años, la hipocalcemia posoperatoria, la disfonía, la disfagia, la apariencia de la cicatriz y las complicaciones del yodo radioactivo son los ítems que más embromaban a la gente. Entonces los cirujanos, especialmente los asiáticos, porque los asiáticos lo ven muy mal a tener, las mujeres que tienen cicatrices en el cuello en Asia, especialmente en Tailandia, en Corea y demás, son muy mal vistas porque eh, por una cuestión social. Entonces los cirujanos intentamos buscar formas de cómo se podía acceder a la tiroides o por la axila o por la mama, que eso en Sudamérica sería imposible de implementar, o por el lifting detrás de la oreja, o por múltiples puertos en el cuello, o por la boca. Entonces, en 2014 empezaron las primeras eh, abordajes vestibulares transorales. Ahora voy a mostrar cómo es, y los primeros 2016. Y en realidad no es por la boca, es por delante de la mandíbula, levantando el mentón y levantando el músculo platisma, y dejando un espacio virtual con 3 trocars, un trocar de 10 a la línea media y 2 trocars de 5, haciendo un espacio virtual. Y las preguntas son las de todos: nuevas tecnologías, una ventaja real, es aumento de derivación, es marketing. Hay que ponerle antibióticos, hay infección, dolor oral, síntomas, anestesia del mentón. Bueno, y entonces vean un poquito cómo se hace la incisión, ahí a ese nivel, pequeñas incisiones, luego se abre, se hace un espacio virtual debajo con una pinza grande, debajo del platisma, y luego se hacen las incisiones laterales para poner trocars laterales. Pequeño espacio de trabajo, instrumental largo, cambio de perspectiva anatómica, la visión magnificada que ayuda. Los que son candidatos son pacientes que tienen lesiones quísticas de tiroides y paratiroides, que quieren un manejo definitivo, paciente con un nódulo benigno y otras indicaciones de cirugía, incluyendo la enfermedad de Graves, sin límites de tamaño definido, pero no mayor de 6 centímetros, nódulos citológicamente indeterminados, no mayores de 4 centímetros, no se puede operar un cáncer por la boca de 6 centímetros o esos tumores enormes, o un paciente que ya tiene cicatrices, obviamente. Paratiroides T1 y T2 muy seleccionados, con lesiones en el polo inferior, rodeado de parénquima normal, y que el paciente obviamente desee una intervención quirúrgica sin cicatrices. En paratiroides es lo mismo, y acá van a ver una paratiroides, un adenoma de paratiroides, ven esa pequeña bolita que está arriba y a la izquierda de la pantalla, ahí se ve muy bien, y ese es un adenoma de paratiroides, así se ve en la vida real, es una paratiroides por 4x5, que le da muy mala calidad de vida al paciente porque le da cálculos renales, pierde el capital óseo, hay problemas gástricos, problemas de comportamiento y demás. Entonces se hace una pequeña incisión de 15 a 20 milímetros y 2 incisiones de 5 milímetros laterales. Se ponen los trocars y se hace un insuflado, como un neumoperitoneo, donde se puede ver la tiroides. Aquí tenemos un pequeño video, una chica jovencita. Esta es una nena que esperamos en el hospital de clínicas, que tenía una paratiroides y una lesión, una paciente de 12, 14 años. Ponemos líquido, le inyectamos líquido, separando el platisma de los músculos infraioides, 2 pequeñas incisiones laterales, ponemos los trocars, y acá es como se ve
por dentro, la línea media, separamos el músculo. Vamos a avanzar un poquito. Y ahí cómo se ve la tiroides, fíjense. Y con una pinza de tipo focus, ahí se ve la paratiroides. Fíjense qué bien se ve. Debajo de la pinza, ya la van a ver, cuando la soltemos, fíjense la paratiroides, qué bien se ve. Y el nervio recurrente ahí abajo, ahí, esa tira blanca que se estira, como se puede ver bien, magnificado por todo esto. Se puede hacer monitoreo recurrencial en el mismo tiempo y se saca el lóbulo completo. Luego, ese lóbulo, ese lóbulo tiroideo, ahí vamos del otro lado, se saca del otro lado. Ahí le pusimos un ganchito para retraer. Y cuando liberamos todo, lo ponemos en una bolsita, una pequeña bolsita. Hacemos la limpieza, el recurrente. Eso que tiene un teflón es para monitorear el nervio recurrente. Hacemos unos puntos para cerrar la línea media, laparoscópicos, o sea, cervicoscópicos, mejor dicho. Y así se saca la bolsita. La tiroides no toca, o la paratiroides no toca los músculos. Bueno, ahí estamos. Y estos son los pacientes. La cirugía transcervical de tiroides es un abordaje abierto tradicional que debe ser bien manejada antes de iniciar experiencia en un abordaje remoto. Debemos manejar muy bien el abordaje abierto previamente. Se debe discutir abiertamente con el paciente los pros y los contras, porque para un adolescente de 20 años está bien indicada, para una señora de 70 años probablemente no. La cirugía vestibular transoral de tiroides y paratiroides es eficaz, segura, y se convertirá en el abordaje de acceso remoto más común en los pacientes con tumores muy chiquitos, previamente. Los pacientes, a pesar de algunos adelantos tecnológicos, como la monitorización de nervios o dispositivos de corte de energía, que aumentan la seguridad y acortan el tiempo de procedimiento, llevarán indefectiblemente una cicatriz en el cuello, que a pesar de una mejor o peor cicatrización, será en muchos casos un estigma, especialmente en pacientes jóvenes, de llevar una cicatriz en el cuello cuando se lavan los dientes, cuando se miran todos los días al espejo, tiene una cicatriz en el cuello. En algún caso se nota mucho, en la mayoría no se nota tanto, pero es una cicatriz. Bueno, debemos afirmar acá, dice que la mayoría de los nódulos indeterminados resultarán benignos, los cánceres pequeños serán generalmente indolentes, o sea que no dejan ninguna secuela, con mínimo impacto clínico. La evaluación ecográfica previa y eventualmente los test genéticos pueden darnos una completa información preoperatoria, por lo cual en cirugía electiva o profiláctica de tiroides no hay espacio para ninguna morbilidad, incluso una aceptable cicatriz, que en este caso podría llegar a ser una morbilidad. Bueno, y ahora para complicársela un poquito más, voy a mostrarle en 5 minutos, y ya termino, radiofrecuencia en nódulo de tiroides. Bueno, ¿qué pasó? Yo les dije que los asiáticos, especialmente los coreanos, no querían tener cicatrices en el cuello. Y desde hace un tiempo implementaron, desde hace 20 años aproximadamente, la radiofrecuencia para algún tipo de tumor en la tiroides, especialmente para tumores benignos. ¿Qué es la radiofrecuencia? Poner una aguja en el cuello, que tiene una punta activa, como ya vamos a ver, y quemar selectivamente los nódulos para que con el paso del tiempo estos desaparezcan. Está indicado básicamente en tumores benignos, nódulos que dejan secuelas. Ustedes dicen, ¿para qué se van a operar? Bueno, pues tienen algún compromiso estético. Y nódulos malignos muy pequeños y con condiciones clínicas precisas, como por ejemplo 1 centímetro y rodeado completamente de parénquima. Bueno, los tratamientos de nódulos tiroides benignos son la medicación, cirugía o radiofrecuencia, pero tenemos estructuras de riesgo, tráquea, esófago, nervio laríngeo recurrente y demás. Hay una técnica de hidrodisección. Entonces, como les dije, este es el aparatito de radiofrecuencia, emite la misma radiofrecuencia, una radiofrecuencia similar a la que usamos, por ejemplo, para los cornetes o en algún caso. Hay que hacer un circuito cerrado, tener unas buenas planchas en zonas de músculos grandes, como por ejemplo el cuádriceps, para que se disipe la energía. El paciente se sienta a la cabecera con anestesia local, con sedación. Abajo vemos las agujas que tienen diferentes puntas activas. Tiene 7 centímetros más o menos de largo la aguja y tienen puntas activas de 10 milímetros, es lo que quema.
7 milímetros, 5 o 3,8 milímetros. Y es la cantidad de vatios que pueden aceptar estos pacientes. Queman alrededor de la aguja 5 milímetros de cada lado, un centímetro. ¿Eh? Entonces, se pone la aguja y en la punta de la aguja, fíjense que la aguja en la parte de colores, donde dice características macroscópicas abajo, tiene descubierto solamente lo que nosotros pidamos, 1 centímetro, 5 milímetros, puede ser 1,5 centímetros, si es un bocio muy grande y demás. Y se va calentando esto y se produce una necrosis del nódulo. Y se hace una técnica que se entra a través del istmo, que es una técnica muy segura, porque hay un triángulo de seguridad, que ustedes lo van a ver abajo, a la derecha, donde dice nervio laringio recurrente. Ese triángulo de seguridad es muy importante. Si entramos por el otro lado, vamos derecho al nervio laringio recurrente y no queremos hacerlo. Ustedes dicen, bueno, pero del otro lado tenemos la carótida. Sí, pero se separa con una técnica de hidrodisección, como vamos a ver. Y esta técnica se llama moving shot, que es eh, coagulaciones con aguja en movimiento, y vamos haciendo pequeñas burbujas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se va quemando en uno. Cuando el equipo nos dice que no entra más energía, porque el equipo nos avisa, son unos pocos segundos, 4, 5, 10 segundos. Pasamos al 2, quemamos el 2, quemamos el 3, quemamos el 4 y demás. Y la hidrodisección sirve para separar, es colocar una aguja con destroza al 5%. No podemos usar solución fisiológica porque disipa el calor y nos quemaría todo. Es fundamental sacar la solución fisiológica del quirófano para que nadie se equivoque. Y así hace una hidrodisección en esta forma y se separa la carótida dejando el nódulo a tratar envuelto en una burbuja de agua, como ven acá. A ver si podemos ver. Acá podemos ver la técnica de hidrodisección. La técnica de hidrodisección. Se paró ahí. Perdón, Acá está la aguja en el cuadrante superior derecho. Ahí está la aguja como entra. Y fíjense cómo inyecta líquido y separa el nódulo. Al inyectar líquido, se va separando el nódulo de la carótida que está en la punta de la aguja, fíjense. Se va separando, se separa ese nódulo y se separa ahí yendo un poquito hacia abajo, pasando por la tiroides. Se separa muy bien de la carótida, pasando por el nódulo a tratar y ahí viendo siempre la aguja. Siempre hay que tenerla a la vista. Parece difícil, se hace bajo ecografía esto, ¿no? Pero parece difícil, pero lo hacemos nosotros y yo aprendí a hacerlo hace pocos, digamos, un par de años, no más. Bueno, los exámenes complementarios y demás. Este era el nódulo. Por supuesto, una fibroscopía. A ver si hay algo acá. Se ven las cuerdas vocales. Se puede hacer una ecografía también de las cuerdas vocales. Se ven acá las cuerdas. Una óptica rígida. Bueno, a ver acá qué tenemos, Natalia. Vamos pasando a través del nódulo. Y fíjense, es una tormenta de nieve que se llama. La necrosis que se va provocando. Lo pueden ver de nuevo. Como se pone la aguja y empieza a hacer la necrosis. Entonces salimos de acá, nos vamos a cruzar acá, nos vamos acá, acá, y vamos haciendo todo a través de ese corte. En este caso duró el procedimiento 30 minutos y la radiofrecuencia en sí, el tiempo de quemadura del nódulo, de necrosis del nódulo con la aguja, tardó 10 minutos. Eso es bajo sedación, la paciente en quirófano. Luego de eso se pone un poquito de hielo en el cuello y luego se deja en observación un par de horas y se puede ir a la casa. Ese día no trabaja, pero el otro día puede trabajar. Lo que sucede es que hay que ser prudente con los pacientes y decirle que tarda un año en reabsorberse toda la necrosis. Se va midiendo mes a mes con el volumen de la glándula. La ventaja que tiene esto es que en un nódulo benigno el paciente no se saca la tiroides, no corre riesgo de nervio recurrente, no corre en riesgo la paratiroides y básicamente lo que más le importa a la paciente, aunque parezca mentira, es que no toman hormona tiroidea, no toman la pastillita. Esto es una mujer de 87 años que tenía de alto riesgo con valsartán, con aspirina y demás, que tenía
un adenoma de paratiroides. A ver si podemos verlo. Ahí se ve abajo el adenoma, debajo de la carótida y la yugular. A ver. Un centellograma donde se ve el adenoma de paratiroides a la derecha de la pantalla. Y los exámenes complementarios de ella están todos bien, las cuerdas se mueven sin problemas. Lo que hicimos fue una ablación de la paratiroides. Acá se ve a la derecha de la imagen una zona hipodensa debajo del nódulo tiroideo, alargada, vertical. Ese es el adenoma de paratiroides. Esa es carótida, yugular, y ahí está la paratiroides. Y esa es la tiroides. Así se trata, con el paciente dormido, con un ecógrafo, en un campo estéril. Primero es una aguja para la hidrodisección, ya termino, ya estoy en 2 minutos. La hidrodisección, acá entra la aguja, hidrodiseca. Esto es una revolución en el último tiempo, porque los endocrinólogos están empezando a hacerlo, los diagnósticos por imágenes y demás, porque ya el cirujano es como que pierde, ahí se ve la paratiroides lo más, en el centro, lo más refringente. Los cirujanos ya no son más dueños del tratamiento de la patología tiroide, y es una revolución para mucha gente. ¿Mm? Y bueno, y esa es perdón, a ver si podíamos ver esto. Ya termino. Y esto es cómo está quemándose el adenoma de paratiroides, con la aguja puesta, esta es la carótida, eh, y lo estamos quemando, la carótida, fíjense, y vean cuando está quemando y como lo que dijimos, la tormenta de nieve, ¿no? Muy, muy visible estos días. Por la televisión yo todavía no fui, ya no sé, no creo que vaya a ir. Bueno, tiempo total de radiofrecuencia de un adenoma, 2 minutos 30 segundos con 20 watts. De 2 minutos no hay anestesiólogos, no hay quirófano muy rápido. El paciente se va a ambulatorio, no hay gastos de suturas y demás. Eh, Hay el gasto del equipo, que el equipo cada vez va a ser más barato. En este momento vale una cosa así como $1.500, entre 1.500 y 2.000 el alquiler del equipo con las agujas, pero va a ser mucho más barato. Y los pacientes, los que pueden, eligen esto. Las prepagas ya están comenzando a querer cubrirlos. Entonces, cualquiera sea la técnica y el abordaje, el objetivo es el beneficio de nuestros pacientes. Hay que ofrecer una solución segura y efectiva, seleccionar muy bien los pacientes. Bueno, muchas gracias por la paciencia.